virtual. Buenas, vamos a comenzar. Comenzamos con la alabanza 185 del himnario, 185. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya el Señor en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, tierno diciendo bien. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya el Señor en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin demorar, y grato acepta lo que hoy te da. De mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya el Señor en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Ahora, página 168, 168. Qué calor hace aquí. Página 168, 168. ¿La tenemos todos? La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz. La paz y el perdón anunciamos, comprados en cuenta cruz, comprados en cuenta cruz. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulce cantad. Un tono alegre tendremos de Cristo el Rey de paz, de Cristo el Rey de paz. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que va
sin su amor, que Dios dio a su Hijo, diremos y hallamos en el favor, y hallamos en el favor. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor dirigimos con fe toda oración, con fe toda oración. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Buenas noches, hermanos. Saludemos los unos a otros, por favor. ¿Pasa algo hoy? Falta mucho. Ok. Ya, vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, que está en el cielo, te damos gracias por salvarnos de la perdición eterna y de la potestad de Satanás. Gracias por habernos hecho tus hijos santificados, por darnos la vida eterna, esperanza gloriosa por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor. Gracias, Señor. Antes nosotros no conocíamos tu gran misericordia, tampoco sabíamos el propósito de nuestra vida, pero tú nos llamaste con tu evangelio, nos ha dado tu gran salvación eterna y por eso nosotros estamos en presencia de ti. Gracias, Señor. Queremos aprender más, conocer más tu santa voluntad, tu amor eterno, tu poder, tu palabra, Señor, estando con nosotros siempre. Danos, enséñanos para que crezcamos en Cristo Jesús, nuestra fe. Hoy nos reunimos, hermanos, para aprender más tu palabra, Señor, estando con nosotros. Guíanos, por favor. Somos muy débiles e insensatos. Sin tu guía, sin guía del Espíritu Santo, no podríamos llevar la vida cristiana correctamente, Señor. Estando con nosotros, guíanos, protégenos, por favor. Ale de nosotros hay muchas almas perdidas. Queremos anunciar tu evangelio para salvar a ellos. Señor, utilízanos preciosamente por tu evangelio. Sobre todo, esta semana tenemos seminario bíblico para los bachilleratos. Señor, está con los predicadores y salva a las almas que nuevas con tu evangelio, con tu misericordia. Nosotros ya hoy nos reunimos, Señor, está con nosotros, guíanos, por favor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.
Hoy que aprendemos San Marcos. Lo siento, según plan anual, próxima semana yo tengo que predicar que jueves, de poco sale, pero próxima semana poco complicado nosotros, entonces yo hoy voy a predicar sobre San Marcos y próxima semana escuchamos palabra, miércoles, siempre hemos escuchado. Vamos a ver San Marcos, capítulo 1. San Marcos, capítulo 1. San Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 3. 1 al 3. Yo leo. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ya, hasta aquí. La Biblia, hay 4 libros evangelios. Segundo libro evangelio, Marcos, San Marcos, el libro de San Marcos. Ya, primero, San Mateo, ¿no? Segundo, Marcos. Tercero, Lucas. Último, San Juan. 4 libros evangelios. Como el mes pasado, como yo les expliqué, para nosotros, para que conozcamos más correctamente, profundamente, completamente, necesitamos 4 libros evangelio. Evangelio, buenas nuevas, para salvarnos Dios nos ha dado su evangelio, la Biblia. Entonces, evangelio, ¿qué es? La vida del Señor, la muerte y la resurrección del Señor. Entonces, para comprender evangelio, para recibir salvación, tenemos que conocer la vida del Señor, ¿no? Sobre todo aquí, la vida del Señor está escrito. Sobre todo importante, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces hoy, con San Marcos, vamos a aprender evangelio. Entre 4 libros evangelio, ¿qué libro hay más capítulos? 4 libros que San Juan, ¿cuántos capítulos? Muchos ya. ¿Cuántos? 20. 1, ¿no? Lucas, 24. Mateo, 28. Marcos, 16. Entonces San Marcos entre 4 libros de evangelio más corto. ¿Sí? San Mateo más gordo. Eso, ya. Entonces, cuando ustedes lean el San Marcos, podría saber, wow, es un libro muy corto comparado con otro libro de evangelio. No hay muchas parábolas, ¿no? No hay muchas sermón del Señor, ¿no? Por ejemplo, San Lucas sale muchas que sermón como enseñan del Señor. San Mateo, parábola del Señor, sale muchos. Sobre todo San Juan, cada capítulo, un sermón largamente cada tema salen, pero San Marcos, casi los hechos del Señor, su obra, corta, como sencillamente explicada su obra. Él hizo estos, él hizo estos, él hizo. Después, luego, hizo estos, así, muy sencilla. Entonces, San Marcos tiene algún carácter, sí podemos saber. Primero, vamos a pensar quién escribió San Marcos.
el libro de San Marcos, por ejemplo, epístola, siempre primero sale yo, Pablo, apóstol o siervo de Dios, envío a alguien, así todo empiezas, ¿no? Pero Marcos no sale directamente, has empezado. Vamos a ver el versículo 1. Versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta. Entonces aquí no sale nada, pero nosotros aquí le pone título que es San Marcos, Evangelio, Santo Evangelio de San Marcos. En la Biblia, Marcos, él sale en varios sitios. Aquí no está escrito Marcos escribió, pero en la historia, varios hermanos en la historia, siglo II, ellos, escuchado de los apóstoles, entonces este libro escribió Marcos, su nombre Juan Marcos, ¿sí? Juan, hebreo, Marcos como latín romano, ya, Juan Marcos, así en la historia muchos dijeron. Entonces, desde el principio, los hermanos, cada iglesia, saben de este libro, fue escrito por Marcos. Pero aquí no sale Marcos, pero él, cuando era joven, él creo que vio poquito la vida del Señor. También en su casa se reunieron los hermanos en la iglesia primitiva, creo que desde niñez, jóvenes, él, como habiendo visto la obra del Señor o la iglesia primitiva, los hermanos, sus vidas, el crecido. Muchos, que es en Marcos capítulo 14, versículo 51, allí cierto joven, creo que eres Marcos. Muchos piensan, vamos a ver Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Versículo 51. Marcos capítulo 14, versículo 51. Delvi, ¿puede leer? Aquí. El joven que huyó, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. ¿Qué versión? ¿Qué? 14:51. Ah, vale, pero versión... Reina Valera. ¿Así? Entonces, ¿qué? Está escrito en mi libro. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Y... ¿Sí? Vale. Ok. Aquí sale cierto joven. Como nosotros el mes pasado aprendimos que Mateo tiene otro nombre, ¿no? ¿Qué? Ya primero, Mateo, ¿su nombre qué? Leví. Pero Mateo explicado Mateo, ¿no? Pero otro libro de Evangelio explicado Leví. Generalmente judíos aquí en la Biblia tienen dos nombres. No sé, ese joven, cierto joven, él era como Marcos, pero en la historia muchos pensaban este joven indica autor de este libro, Marcos. Marcos tiene otro nombre, Juan, eso es su nombre, Juan, pero él como otro nombre, como Marcos, así tiene. Entonces su nombre Juan Marcos. Vamos a ver. Yo soy Songman, pero aquí Pablo dice, no lo sé, San Juan, perdón, Hechos, capítulo 12.
Hechos 12, ¿eh? Hechos 12, versículo 12. 12, ¿eh? ¿Alguien quiere leer? 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ok, muchas gracias. Entonces aquí podemos tener información algunos. A su madre es María. Vivía en Jerusalén, ¿no? Con su madre. Aquí no sale de su padre, pero de madre ya, María. Aquí dice, habiendo considerado estos, llegó a casa de María. Pedro, saliendo de cárcel, ya por milagro, ha llegado aquí, a casa de María, la madre de Juan. Ya, Juan, como hebreo, ya Juan, nombre. Pero él, el que tenía por sobrenombre, como latín, como romano, ya, Marcos. Donde muchos estaban reunidos orando. Donde muchos estaban reunidos. ¿Qué son estos? Nosotros sabemos, época del siglo I, iglesia primitiva, los hermanos se reunieron en la casa, sobre todo en Jerusalén. Iglesia de Jerusalén, ¿dónde se reunía? Casa de Juan, casa de María, su madre, ¿no? Ajá. Entonces, su casa, su iglesia, ¿cómo? No sé, ese día había reunión en distrito, no lo sé yo, ellos también distrito, no lo sé, pero se reunieron aquí. Por eso Pedro, saliendo de cárcel, sabiendo, creo que hermanos estarían en casa de María. Él fue allí, porque siempre se reunían allí. ¿Sí? Entonces, ya, pensamos un poquito. ¿Qué les parece a ustedes? Su casa tiene siempre reunión, cada mes, reunión distinta en su casa. Uy, pastor, sí me gusta, pero un poco complicado. Todos los meses en mi casa hacer distrito, uy, hermanos, 20, 30 viene. Sí, yo quiero, me gusta, pero un poco difícil, complicado ya. Poder pensar, ¿no? Pero cada domingo, en su casa, todos los domingos, se reunieron, por ejemplo, en su casa. ¿Qué les parece a ustedes? Creo que ellos sacrificaron muchos. Sí, para reunirse, muchos hermanos creo que tenían una casa muy grande. Pienso, era rico. Pero invitaron siempre hermanos, se reunieron para escuchar palabra de Dios, domingos, no sé, no solo domingo, creo que, no sé, ellos tenían seminario bíblico, no lo sé, pero alguna semana entera. Muchos vienen a su casa, es comer en casa, no lo sé, pero podría comer, creo que leyendo libro Hechos, hermanos comieron juntos, hay muchos servicios necesitaban, hay que limpiar mucho, creo que gran sacrificio. Entonces, María, en la Biblia salen muchas Marías, sobre todo madre de Juan, María, ella un ejemplo de servicio, sacrificio en la iglesia primitivas, en su casa. Entonces, creo que ese joven chico Marcos, desde niñez, juventud, habían visto servicio en la iglesia, que entre hermanos, su madre y su tío. ¿Usted sabe su tío quién es? Tío de Juan, Marcos. ¿Tío? ¿Quién? ¿No sabe? ¿No? Sí. Bernabé. ¿Sí? Bernabé.
25, ya, vamos a ver. 25. Hechos capítulo 12, versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía sobrenombre Marcos. Desde juventud él servía mucho a la iglesia, porque él había aprendido en su casa, su madre, su tío, cómo servir. Vamos, Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Versículo 10. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. Sobrino de Bernabé. Entonces, su madre, María. Su tío, Bernabé. Su tío es apóstol. Su madre también, también gran servidora. Su casa, iglesia ¿qué? Jerusalén. Se reunieron. Ajá. Entonces, es joven chico. Aunque era como hijo de rico, pero desde niñez, juventud, él había aprendido muy bien que es servicio, sacrificio, todo, a través de la vida de sus familias, su madre y su tío, ¿no? Podemos pensar, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Libro de Hechos, volvamos, capítulo 11. Versículo 19 al 24. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y en la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noche de estas cosas. Llegó una noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ya, primero hasta aquí ya. Bernabé estaba en Jerusalén con los apóstoles, pero escucharon ellos a Antioquía, predicado el evangelio, muchos recibieron la salvación, han vuelto al Señor, convertido al Señor. Entonces, para confirmar estos, los apóstoles enviaron a un hermano, Bernabé, ¿no? Pues él fue allí, pero no solo él, creo que su sobrino juntos. Por eso después, apóstol Bernabé llamó Saulo, apóstol Pablo, de Darso, se unieron juntos, trabajan juntos. Por eso hay alguna cosa, obra, por eso Bernabé, Pablo y Juan Marcos visitaron Jerusalén y regresaron a Antioquía. Capítulo 12, así explicados. Capítulo 12, otra vez, 25. Entonces, desde juventud, él servía al Señor en la iglesia con los apóstoles, ¿vale? Versículo 25, otra vez, capítulo 12, versículo 25.
Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ya, cuando regresaron de Jerusalén, llevaron Juan Marcos. Entonces, eso es un gran privilegio de esta juventud, puede aprender con los apóstoles, estar con ellos, puede aprender sus enseñanzas. Creo que así he crecido. Desde este capítulo 13 sale que viaje misionero, ¿no? Entonces apóstol Pablo y Bernabé empezaron a viajar para predicar el Evangelio. En este momento llevaron a Juan, Marcos, como sus ayudantes, servidores. Pero capítulo 13 no he explicado por qué Juan volvió a Jerusalén. Trabajaba juntos, pero él solo volvió a Jerusalén. No estaban con los apóstoles para predicar. Capítulo 13, versículo 13, 14. 13, 14. Aquí. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí no he explicado, pero él no acompañar con los apóstoles, no acabar su obra, ministerio. Él volvió a Jerusalén, no sabemos, pero pensemos, pienso, él creo que tuvo muchas persecuciones, había visto, y en aquel momento viaje hay muchos riesgos, mucho problema, no podía comer bien, no podía dormir bien, muchas como ladrones, asalteadores, hay muchos malos, entonces él no podía soportar, entonces al final creo que volvió. Ya en la fe crecido, pero era débil hasta este momento, ¿no? Capítulo 15, versículo 36, 38. 36 al 38. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra de Dios. No he explicado muchos detalles, pero una cosa pueden saber. Él ha dejado su ministerio, primer viaje, y volvió a Jerusalén a su casa. Por eso Pablo no quería llevar consigo Juan Marcos, pero su tío quería, pero había conflicto entre dos. Porque a Pablo no le gusta Marcos, no. Pablo, él siempre respeta a los obreros, amaba obreros, pero él creo que pensaba en aquel momento Juan Marcos todavía no ha preparado a servir al Señor. No podría soportar persecución, tribulación por evangelio. ¿Sí? Era joven. Por eso, pensando su vida cristiana,
ahora no. Después se arrepienta o después crecida más, en ese momento vamos a llevar. Pero no sé, su tío Bernabé tenía otra opinión. Entonces entre dos había conflictos. Pero sinceramente Pablo amaba a Juan Marcos. En su carta, me parece que sale estos. Por ejemplo, hemos visto, vamos otra vez, Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Pablo envió una carta, ¿no? Iglesia Colosa, aquí dice, Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Qué significa? Creo un momento, Marcos no servía al Señor, no sé ya, no podía. No puede estar como apóstol, ¿no? Pablo. Pero él creo que se arrepintió mucho, por eso ha recuperado su fe, su vida cristiana. Por eso Pablo, pensando, tratando como su compañero, ¿no? Aquí que mandó a los hermanos, si fuera a vosotros, recibidle. Ya, una cosita, hermanos. Nosotros también, siendo cristianos, a veces podría cometer error, puede ser. Algunos cometer error, una cosa pequeña, o otros muy grave. Pero en este momento, primero importante que, reconociendo su error o su pecado, hay que arrepentirse con todo corazón. Eso es importante. Salvación que hemos tenido, nosotros tenemos, salvación es eterna. Pero no llevamos la vida cristiana correctamente conforme a la palabra de Dios. No vivimos según voluntad del Señor. Vivimos en pecado. Esa persona no podría llevar la vida cristiana correctamente. Primero hay que arrepentirse con todo corazón. Desde un tiempo delante de Dios, arrepintiéndose. Y un tiempo así, arrepintiéndose todo corazón, esa persona, sinceramente, se ha arrepentido con todo corazón, el Señor le recuperará a él, a esa persona. ¿Entienden mi palabra ustedes? Eso es muy importante. Nosotros amamos a todos nuestros hermanos, pero tiene algún error, hay que dar tiempo para que se arrepienta. Sí, hay que ver sinceramente, con todo corazón, se haya arrepentido o no, hay que ver un tiempo. Entonces, todo corazón delante del Señor se ha arrepentido, podemos aceptar, recibir. Podríamos seguir como nosotros otra vez. Yeah. Juan Marcos así. Por eso él, por su debilidad, una vez cayó, tentación, y no podía soportar sobrellevar obra del Señor, pero al final, leyendo otra carta, sabemos, él recupera su vida, su fe. Vamos a ver otro libro, Segunda Timoteo capítulo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Ya, Pablo antes de morir, ya ser mártir, él envió carta aquí, segunda Timoteo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, Juan Marcos, y tráemele contigo. ¿Por qué? Me es útil para el ministerio. Él se ha convertido en un siervo útil para el Señor, para apóstol Pablo, al final, ¿no? Entonces, entre nosotros, algunos hermanos, una vez
cometer algún error, eres mal, ya, no vamos a acompañar con ellos, con él, no digamos así. Tenemos que esperar, tenemos que ayudar para que recupere o se arrepienta, ¿no? Como Marcos, al final él se hizo gran obrero, ministro, y escribió Evangelio de San Marcos. Apóstol Pablo, sabiendo estos, a un joven predicador, a Timoteo, él enviando 2 veces carta, él varias veces dijo, sed fiel, sed como fuerte, hay que crecer tu corazón, tu fe. Vamos a ver aquí capítulo 2, Timoteo capítulo 2. Timoteo capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, ha dicho Pablo, ¿a quién? A Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sí, somos débiles, pero en Cristo Jesús, en la gracia, tenemos que esforzarnos. No vivamos como un niño fluctuante. Si viene alguna tentación pequeña, se cae. No una vez, tantas veces. No seamos así, un cristiano débil. Aunque el diablo nos ataca, nos tienta, pero tenemos que vencer con palabra de Dios en las gracias. Eso es correcto, ¿no? Por eso Pablo a Timoteo, joven predicador, dijo, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Aquí Pablo dijo a Timoteo, hijo mío. Así, eso es una expresión muy como hermosa también, ama mucho a Timoteo. Creo que Pablo predicó Evangelio a Timoteo, por eso podría decir así en aquel momento. Hay alguien en la Biblia que llama a Marcos hijo mío, así como mi hijo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? Hay alguien que llama a Juan, que Marcos, mi hijo, así. Jesús. No. Señor. Aline. No, tú no has llamado. No, dice. Vamos a ver, segunda Pedro, primera Pedro. Primera Pedro. Capítulo 5. Pedro. Por favor, búscalo, yo no puedo. 13. Ya, aquí. 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, Marcos, mi hijo, os saluda. Hechos capítulo 12, que Pedro, después de salir de cárcel por el milagro, él fue, ¿dónde? Vino a casa de Marcos, ¿no? No sabemos, pero creo que Pedro, había predicado evangelio a Marcos. Cuando Pedro predicaba, Marcos, escuchando, recibe salvación, ha crecido, que en palabras de como Pedro, por eso, no sé, él amaba mucho, sabiendo su vida cuando era juventud, cómo crecido, cómo había servido en casa, en la iglesia, amaba mucho, por eso creo que él llamaba como hijo, Marcos, mi hijo, así.
Ya. Entonces, sabemos nosotros, Marcos, él estaba mucho tiempo con Pedro, porque por Pedro, buen testigo del Señor, de Pedro, él había escuchado muchas cosas, ¿no? Pedro ha explicado muchas, la vida del Señor. También estando con apóstol Pablo y otro apóstol, Bernabé, o varios apóstoles en su casa. Creo que él escuchaba muchas cosas del Señor, su vida, pues él, por Espíritu Santo, podía escribir la vida del Señor. Evangelio de San Marcos. ¿Sí? Porque él estaba con ellos siempre. Entonces, aunque Evangelio, Marcos, no sale palabra que como autor quién es, pero sabemos, él, Juan Marcos, escribió estos. ¿Cuándo? Ya otra vez, segunda Timoteo, ¿cuándo pensamos estos? Segunda Timoteo capítulo 4, con este versículo pensamos una cosa. Versículo 11. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo, que en la cárcel Roma, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Ya. Apóstol Pablo, más o menos el año después de Cristo, 66, 63, 67, él murió como mártir. ¿Dónde? En Roma, ¿vale? Ya pensamos, 67, así. Más o menos, 66, 7, ya. Y el año 70, destruido Jerusalén. Pero libro San Marcos, cuando leemos, no sale destrucción de Jerusalén como acontecimiento, historia futura, así profetizado. Entonces, Marcos, estando en otro sitio, ha venido a Roma, más o menos después de Cristo, 67, más o menos, y en su libro Evangelio, Marcos, no sale destrucción de Jerusalén, después de Cristo 70 el año. Entonces, supongamos, pensemos, ya, ¿cómo? Ajá, en Roma, Marcos, en Roma, desde 67 hasta 70, más o menos. En algún sitio de Roma, creo que en este tiempo, él escribió el libro de San Marcos. Así podemos pensar. No sabemos, él aquí vino que Roma y un momento viajar a otro sitio, no está escrito, la Biblia puede ser, entonces no sabemos, pero con unos versículos, ahora supongamos, más o menos este tiempo, después de Cristo 67 hasta 70, en aquel momento creo que en Roma, visitando a Pablo, él escribió el libro Evangelio por Espíritu Santo, inspiración por Espíritu Santo, ¿no? Eso San Marcos. Así podemos pensar. ¿Sí? Más o menos. ¿Entienden ustedes? Difícil. ¿Entendido, no? Ok, ya volvamos. San Marcos. Ya. San Marcos.
Capítulo 1. Total, ¿cuántos capítulos? San Marcos. Ya, primero vamos al capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya, con palabra Evangelio, así empieza Marcos, y último capítulo 16. Capítulo 16, versículo 19, 20. Ya cómo termina. Ese 2 versículos es especial. Otro libro evangelio no sale ese 2 versículos. Ya, le voy a explicar. Ya, versículo 19, 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ya. Marcos ha empezado Evangelio, termina ascensión y se ha sentado, que puede ser asentamiento. ¿Sale asentamiento, palabra correcta? Españoles, ya. Se ha sentado a la de Dios. ¿Hay palabra asentamiento? Ya. No, sí, ya. Yo no lo sé, ya, ustedes. Ya. San Mateo explica, Cristo, rey de judío. Pero San Marcos nos explica Cristo, siervo de Dios. Entonces, siervo de Dios, ¿cómo trabaja? Según voluntad del Padre, Dios, explicando al final, ese siervo recibido gloria. Así termina. San Marcos, ya, desde capítulo 1 hasta capítulo 9, ¿qué sale? Ministerio de siervo, trabajo, obra de siervo. Cuando leemos San Mateo, como yo expliqué un poquito antes, no hay muchas parábolas ni sermón largo, solo las obras, acontecimientos. Señor hizo esto, después hizo. Por eso sale muchísima palabra. Luego, trabaja. Entonces, hasta capítulo 9, Cristo como siervo trabaja, sí. Ese siervo, según voluntad del Señor, sufrió, murió y resucitó para salvar a los pecadores. Eso, desde 10 hasta el final, sale su sufrimiento, sus dolores, su muerte y resurrección y ascensión. Aquí, hasta capítulo 16. Su obra, para cumplir voluntad del Señor, como trabajaba. Sin descanso, Él trabaja, luego trabaja, sí. Y ha llegado tiempo, porque yo aquí dice 16 capítulos, casi un tercio más, casi invita poco más, pero un tercio está escrito sufrimiento de siervo de Dios para salvar a los pecadores. Por eso Marcos nos enseña, Cristo eres siervo de Dios. Por eso entre 10 capítulos, desde 10 hasta final, he explicado mucho su
sufrimiento. Por eso San Marcos, un versículo importante, yo pienso así. San Marcos, capítulo 10. Versículo 45. San Marcos, capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino para servir, para dar su vida en rescate por todos. Eso es evangelio. Sirve a Dios, sirviendo a los pecadores, murió por ellos, para salvar a ellos. Estos. San Mateo, capítulo 1, ¿qué sale? Libro de genealogía. Capítulo 3 de San Lucas también sale genealogía de Jesucristo. ¿Pero por qué Marcos no sale genealogía? Mateo, Lucas, 2 genealogías de Jesús sale. Mateo de José, marido de María. Lucas de María, madre de Jesús. Pero ¿por qué Marcos no necesita genealogía? En aquel momento para siervo no necesita genealogía. Mateo, genealogía de rey. ¿Vale? San Juan explica Dios, Jesús hijo de Dios. Dios no necesita genealogía de los humanos. San Juan no sale. Estos. Marcos tampoco. Aquí genealogía. Y como Jesús cuando era pequeño, ¿qué ocurrió? Aquí no sale. San Mateo, como cuando nace época de, como los días de que Herodes, había persecución, Herodes quería matar, etcétera, su vida. Lucas también, pero Marcos no necesita. Para un siervo no necesita su niñez, su tiempo. También San Juan, para Dios tampoco ya, este tema. Ya. Entonces, Marcos, ya, un libro muy, como no sé palabra, conciso, sencillo, como muchos como acontecimientos, solo explicado, pum, pum, así. Capítulo 1, preparación, la obra, sufrimiento. Por eso él, según profeta de Isaías, él llamado su bautismo y tentación, etc. Entonces sale capítulo 1, desde final de capítulo 1, empezado su obra. Desde capítulo 10, aquí Galilea, él predicaba. Subiendo a Judea, Jerusalén, él como sufrió. Desde capítulo 10 explicado. Por eso San Marcos podemos dividir en dos partes. Antes subir que Judea, Jerusalén, él como trabaja en Galilea. Y después. Capítulo 10, Marcos. Capítulo 10, versículo 1. Levantándose de allí, vino a la legión de Judea y al otro lado de Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Vino a la legión de Judea y al otro lado de Jordán. Jesús había trabajado, predicado norte de Israel, cerca de Galilea, pero desde capítulo 10 vino a Judea, a Jerusalén. Ya, su vida aquí.
Marcos 10, versículo 45, versículo importante en San Marcos, pero como este versículo, que Antiguo Testamento, Isaías, explicado Cristo, siervo. Entonces, yo pienso, dos versículos importantes para pensar que San Marcos, primero, Marcos 10, versículo 45 y Isaías 42. Vamos a ver, Isaías 42. Isaías 42, versículo 1. Isaías, un siervo de Dios, siervo sufrido, explicado mucho, profetizado mucho. Sale palabra siervo, Isaías, indicando Cristo. Aquí 42, versículo 1. ¿Quién quiere leer? He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Muchas gracias. Aquí. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, como Marcos 4:1. Él traerá justicia a las naciones. San Mateo 12 también citado este versículo. Cristo, siervo de Dios. Ya. Yo un poquito antes yo expliqué así, más o menos el año 67 hasta 70, entre dos, ya que después de Cristo fue escrito este libro, Evangelio. ¿Por qué aquel momento? Ustedes saben, después de Cristo, el año 64, 5, 6, en aquel momento había gran persecución en Roma. En Roma había gran incendio. Emperador. ¿Quién? Nerón. Un hombre poco loco, muy loco, no lo sé. Cuando era joven era muy genio. Era genio él, Nerón. Pero después ser emperador total cambiado, como un loco. Todo historiador dice, él hizo incendio. Y después culpó a los creyentes, cristianos. Ellos hicieron así, ¿no? Entonces había gran persecución. Juan Marcos había visto cómo murieron los apóstoles como mártir, ¿no? A Pedro, a apóstol Pablo, y también muchos creyentes cómo murieron. Él había visto. También aquel momento, los creyentes salvos, creyentes, tenían persecución, tribulación. También tendrán. Por eso él quería consolar a los hermanos, también quería dar ánimo y quiere explicar esperanza que el Señor nos ha preparado. Por eso, la salvación que hemos recibido es tan grande. También Cristo sufrido, pero Él al final entró su gloria, su reino. Así, aunque nosotros, llevando la vida cristiana en este mundo, tendremos sufrimiento, persecución, pero al final entraremos su reino a su gloria. Por eso vamos a soportar. Animaos, hermanos, como con este pensamiento él creo que envió esta carta. Vamos a ver Pedro con unos versículos. Vamos a poner Pedro, primero Pedro. Capítulo 2. Versículo 20-21. Primero Pedro, capítulo 2, versículo 20-21. Aline, ¿quieres leer? 20-21. Primero Pedro. Pues, qué gloria es cuando sois
cuando los buenos sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobable delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Muchas gracias. Cristo padeció por nosotros, no solo estos, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, el mundo aborrece a Cristo, también aborrecerá a los salvos verdaderos, creyentes verdaderos. Habrá persecución. Entonces, Cristo, dejándonos ejemplo, Él padeció por nosotros, para salvarnos también, para darnos como un ejemplo, ¿no? Entonces, con este corazón tenemos que llevar la vida cristiana. Siendo cristiano, pastor, yo no tengo ninguna persecución ni tribulación, es raro, ¿vale? Viviendo en este mundo malvado, está lleno de pecado, diablo trabaja, pero viviendo cristiano, salvo, verdadero hijo de Dios, no habrá persecución ni tribulación, es imposible. Por eso primero Pedro enseña este tema. Pedro dijo, capítulo 4, versículos 12 al 14, habrá tribulación para los creyentes. Aquí dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si os vituperado por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, aquí dice, le posa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aquí habrá que fuego de prueba, pero gozaos, hermanos. Aquí dice, gozaos. ¿Por qué? Aquí, versículo 13, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pues capítulo 5 es explica, capítulo 5, versículo 9, 10. Capítulo 5, versículo 9, 10. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios nos llamó a su gloria. Para darnos su gloria nos llamó. Por eso Dios nos permite que persecución. Pues aquí dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, nuestro padecimiento, sufrimiento, ¿para qué nos ha permitido Dios? Para darnos su gloria eterna. Entonces aquí Pedro también explica la misma cosa. Aquí, hermanos, Cristo, siendo siervo de Dios, por el Señor vivía, trabajaba. Siervo de Dios, Él servía a los hombres, también servirá al Señor, dar su vida en el rescate por todos, murió, sufrió por todos, así su vida sufrida, pero al final Él entró su gloria, se ha sentado a la diestra del Majestad. Entonces, creo que Marcos, viviendo en época de persecución, quería dar consolación, esperando a los hermanos. Aunque nosotros sufrimos en este mundo por la fe, al final entraremos a su gloria. Estaremos con Cristo juntos, a la diestra del Majestad. Él quiere explicar esto. Y cuando ustedes
han leído el libro de San Marcos, han encontrado alguna cosa poco como... ¿Hay alguna diferencia comparando con otros 3 libros evangelios? San Marcos, solo San Marcos sale alguna cosa especial. ¿Ha encontrado alguna cosa? Entre 4 libros evangelios, solo San Marcos sale estos. 3 libros evangelios no sale estos. Algo ya. Sí. ¿Qué? Sí. Mira, no. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, si no ve. No digas a nadie. ¿Qué capítulo? Capítulo 1. 1. Ya vamos a ver. Capítulo 1. San Marcos capítulo 1. Versículo 44. 44. Sí, lee por favor, Sergio. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. ¿Qué hay diferencia con otro libro? Como que Jesús no quería que supieran lo que había hecho. No digas a nadie a nadie nada. Solo ve al sacerdote. Solo sale aquí. Sí, muy bien. ¿Cómo piensa? Porque eres siervo, entonces solo para glorificar a Dios, sí, es verdad. No digas a las personas, sino según palabra de Dios, como Antiguo Testamento, habla a los sacerdotes. ¿Sí? San Mateo, capítulo 8. Ese. Versículo 4. Sergio, otra vez, por favor. Es el mismo tema aquí. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Sigue. Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Muy bien, gracias. ¿Entendido, no? Sí. Ok. Su explicación, una parte correcta, porque Señor, Jesús, solo para glorificar a Dios, siempre, muchos sitios dice, no digas a nadie nada, solo según palabra de Dios, tú hazlo estos. Sí, ha dicho así, pero esta frase no solo Marcos, solamente, otro también sale, ¿vale? Varios sitios. Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Otra. Sí. Capítulo 3, del 7 al 12. 7 al 12. Vamos a ver. San Marcos, capítulo 3, 7 al 12. Primero, León, lee, por favor. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado de Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijeron a sus discípulos que le tuviesen siempre listra la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiese, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Entonces, ¿qué quiere decir? Leyendo los otros evangelios, yo esta parte no me suena de haberla encontrado mucho.
Porque versículo 9, por ejemplo, dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Eso, más o menos. ¿Así o no? Más. Sí, ¿no? Me parece bien, creo que. Doris, ¿cómo piensas? Yo lo que me parece que es cuando dice que cuando reprendía a los espíritus le reconocían que era el Hijo de Dios. Él quiere decir que aquí, versículo 9. Sí, pero como luego dice lo que Ajá. el 12, Entonces, que más él le aprendió mucho. porque para que no le descubría. A eso también sale varios sitios, ¿vale? Sí, San Mateo, otro sale. Pero él quiere decir, el 9, dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca. Porque cuando se predicaba en Mar Galilea, allí, le siguieron un montón de personas. 5.000, por ejemplo, la Biblia sale, ¿no? Pero ya no contando mujeres, niños. Que de día, hombre trabaja mucho, ¿no? Mujeres tiene tiempo, ¿no? En aquel momento, ¿no? Entonces, hombres 50.000, entonces mujeres creo que más que doble, ¿no? Entonces, mujeres viniendo, no solo vienen con sus hijos, ¿no? Entonces, creo que más o menos se reúnen 20.000, 30.000, ¿no? Un sitio, 20.000, 30.000 se reunieron, se juntaron. Entonces, a veces, Señor no podía predicar, por eso a veces pidiendo barca, ¿no? Allí, entonces, porque que gentil, las personas no pueden acercarse en el mar, entonces, sobre barca él predicaba, para que se escuchen tranquilamente, ¿no? Eso, ¿no? No han visto muchos otros sitios. Vamos a ver un sitio, Lucas, capítulo 5, ¿no? Lucas. Versículo 1 al 3. León, 1 al 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ok, más o menos eso, ¿no? A veces. Aquí sale Genesaret, otro nombre de Galilea, ¿vale? Mar Galileo, a veces llamado lago de Genesaret. Igual, ¿sí? Muy bien, gracias. Otra. Sí. Marcos 14. Vamos a ver, Marcos 14. ¿51 y 52? Ok, Evelyn, lee por favor. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Entonces, ¿qué quiere decir? Solo aquí. Sí, ningún sitio sale este. Solo aquí. Solo este, San Marcos. Muy bien, porque creo que por eso yo dije, creo que que a cierto joven, creo que indica Marcos. Entonces solo es el libro. Sí, verdad es. Muchas gracias. Otra. Algo. Por ejemplo, vamos a ver Marcos capítulo 3. Ya, por ejemplo, Marcos capítulo 3. Versículo 29.
aquí 29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ese vocablo no sale en otros sitios. Como juicio venidero, como hace expresión San Mateo capítulo 12. Pero aquí dice reo de juicio, este es infierno. Con hombre malo, entra en juicio eterno, como blasfemar contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo predica el Evangelio, enseña obra del Señor, no acepta su palabra, que es decir, menospreciar el Espíritu Santo, eso rechazar el Evangelio. Esa persona, aquí explicados, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Alguien dice, infierno no existe. ¿Por qué no existe? Mira aquí, reo de juicio eterno. Así, aquí explicados. ¿Han escuchado la palabra Talita Kumi? Talita Kumi. ¿Dónde sale? Creo que Marcos. ¿Marcos dónde? Allí, ¿no? 5. Marcos 5. Ningún libro, otro evangelio no sale eso, Solo Marcos. Capítulo 5. ¿Versículo qué? 41. Ok. Lourdes, lee por favor. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Muy bien, gracias. Talita Kumi, eso arameo, de Talita Kumi. Talita, aquí explicado niña. Lucas traducido muchacha, niña, muchacha. Y Kumi, levántate. Eso, Talita Kumi. Solo aquí esta palabra sale, Talita Kumi. Esa niña, su padre, ¿cómo se llama? Su padre, Jairo, ¿no? Jairo, principal de sinagoga. ¿Sí? Jairo. Muy bien, gracias, Talita Kumi. Y otra. Otra, cualquiera ya. Solo hay un carácter ya, característica de San Marcos, ya comparado con otro libro evangelio. Jun, hermano Jun, ¿quiere decir algo? Ok. Otros, más. ¿Han escuchado como parecido Efata? ¿Dónde sale? Efata. Sed abierto. Solo Marcos. ¿Dónde? Marcos 7. Vamos a ver, 7. ¿Quién dice 7? Lee, por favor. Capítulo 7. Versículo 32-37. Lee, por favor. 32 al 37. Efata. Solo aquí, Marcos, esta palabra, Efata. ¿Otra más? Mismo capítulo 7. Otro. Corbán, ¿quién dice? ¿Quién ha dicho? Alicia, por favor, lee, por favor. Versículo 11. Ok. Corbán, eso es San Mateo capítulo 15, mismo tema, pero allí no sale la palabra corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios. Todo aquí es con que
pidiera ayudarte. Marcos, pensando romanos, gentiles, él escribió a veces, así, usando, traduciendo, él explicaba. Corbán, así. Y más. Comparando con otro libro evangelio. ¿Qué? Eloi. Eloi, ¿qué? Eloi, ¿dónde están? Capítulo 15. 15:34. 15. Sí, léelo por favor, 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas gracias. Yo no sabe bien este tema, que palabra Eloi, pero otro sitio Eli. Entonces, si Eloi, no lo sé, yo voy a buscar, yo voy a pensar ya. Eloi, idioma que yo voy a buscar. Muchas gracias, Ali. Que San Mateo, otro sitio, Eli, lama sabactani. ¿Vale? Aquí Eloi, lama sabactani. Igual, pero no sé, alguna diferencia, idioma, yo voy a buscar. Muchas gracias. Y más. Por ejemplo, San Mateo 15, Jesús dijo a los discípulos, mirad, cuidaos, diciendo, levadura de fariseo, ¿vale? Y saduceo. Cuidaos de estos. San Lucas ha explicado levadura de fariseos, ¿vale? Pero San Marcos sale otros, levadura de, sí, fariseo, pero otro más sale. Ya San Mateo, cuidaos, de levadura de fariseo y de saduceo. Lucas, cuidaos, levadura de fariseos. Pero San Marcos, levadura de levadura. Pepe. Próximo mes. Diego, levadura. Capítulo 8. Versículo 14-15. Aquí solo sale estas. Herodes. Ok, muy bien. ¿Quieres leer, Debbie? ¿Tú? Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Muchas gracias. No es levadura de pan, eso doctrina de ellos, ¿vale? Eso se explica así. Entonces, levadura de fariseos, ¿qué es? Formalismo, hipocresía, ¿vale? Ellos tenían sana doctrina. Desde el punto de vista de los hombres, es sana doctrina, muy bien, pero en su corazón no hay estos. Eso, hipocresía y formalismo, ¿vale? Entonces, algunos hablan bien de la Biblia, tiene sana doctrina, entonces, ¿eres salvo? No ustedes, ¿vale? En este mundo muchos así creen. Tiene sana doctrina, muy bien. Creen en Trinidad, también el Espíritu Santo, juicio eterno, obra de Jesús como obra redentora,
parece bien, pero como creen con fariseo. Y levadura de saduceo. ¿Qué? ¿Saduceo qué? Generalmente saduceos eran muchos sacerdotes. Ellos creen en Dios, pero solo una parte de la Biblia. 5 libros pentateucos. Ellos pensaban, ellos eran bienaventurados. ¿Por qué? Por Dios, sirviendo a Dios, vive muy bien con materia en la tierra. Palabra del Señor mezcla con cosa del mundo. Así. Saduceos. Ellos. Cuando Dios llamó gentiles para destruir o juzgar a Israel, como llamó a Siria para castigar a Israel, en aquel momento Israel creyó a Jehová Dios, también a ídolos también. Época de Isaías, los judíos creen en Dios. No solo creen en Dios, creyendo en Dios también creen ídolos juntos. Así, muchos creen así, en Dios. Eso es total falso, ¿no? Por ejemplo, esposa de Jacob. 4, ¿no? Pero allí, Lea y Raquel. Raquel, te pregunto, escucha bien, ¿vale? Lea, Raquel, aquel momento ya, creyeron en Dios Jehová a la vez. Ellos tenían ídolos. ¿Vale? Muchos creen así. Por eso, creen así, soy creyente, dice así. Los creyentes verdaderos en la Biblia. Ya. Lavadura de Herodes. Aquí solo sale San Marcos. Otra cosa. San Mateo capítulo 15 sale una mujer, su hija endemoniada, como atormentada mucho por demonia. Ella, explicado, mujer cananea. Pero San Marcos, más detalle, explicado, ella, ¿de dónde? Ella griega y tribu, una nación tal, explicados. ¿Sabes estos? ¿Dónde sale? Vamos a buscar, capítulo 7. Versículo 24 al 26. Eso podemos comparar con San Mateo capítulo 15, ¿vale? Aquí hay más información para que nosotros conozcamos de ella, poco más correcta. 24 al 26. ¿Quién quiere? ¿Tú? Ok, vale, niña, ya, lea, por favor. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Ok, muchas gracias. San Mateo, ella vive en tierra Canaán, cananea, fácilmente así, extranjera. Pero aquí, más detalle, la mujer era griega y sirofenicia de nación. Explicado un poco más, Marco. ¿Vale? Cuando Jesús 5 panes, 2 pececillos, dio a comer, ¿cuántas personas? 5.000, ¿no? Solo varones, 5.000. Señor hizo milagro, le partió, dio a los discípulos dieron ese pan y pececillo a las personas. En aquel momento, ¿usted alguna vez han pensado o suponido que cómo le partir?
todo como aquí, así todo está en el mismo sitio. Así recibir juntos un pan o recostarse por grupo. ¿Cómo? Por grupo. ¿Cómo grupo? ¿Cómo? ¿Qué? Eso. ¿Dónde sale? Solo Marcos, vale, ya. Muy bien. Sí, ¿verdad? Marcos. De 100 en 100, 50 en 50, solo Marcos explica un poco más. Otros sitios, el Señor dio a comer, 5.000 comieron ya. Así, pero aquí Marcos, Señor según orden, hacer grupos, por grupos de 100 en 100, 50 en 50, así. Capítulo 6. Vamos a ver. Versículo 39, 40. 39, 40. Héctor, Víctor, perdón, Víctor, ¿quiere leer? Muchas gracias. Solo San Marcos no está esa información cuando Jesús dio a comer a 5.000 personas. Aquí dice, se le recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Así Dios le partió pan y pececillo. Pero algunos en la historia, algunos leyendo este versículo, predicaba así, iglesia, hasta 100 personas hay que reunirse, porque el Señor por grupo hizo así. Pero aquí no podemos sacar una doctrina, eso no. Sí, algunos enseñan así, iglesia, desde 50 hasta 100 miembros hay que reunirse, si más hay que separar, porque dice de 100 en 100 y de 50 en 50, dice. Eso no es doctrina, que cuántos miembros hay que reunirse, eso no. Ya. Solo en aquel momento el Señor hizo así, ya, ¿vale? Esto es. Eso es lo último, ya. Hemos leído, hay unas cosas más, pero ya tiempo en lo último. Eso es importante versículo, último capítulo. Vamos a ver, solo esos San Marcos sale estos. Capítulo 16, versículo 19, 20. 19, 20. Aquí dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Aquí fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entre 4 libros de Evangelio solo sale aquí San Marcos. Solo San Marcos. ¿Por qué? Como os he explicado, era el siervo de Dios, pero sufrido por Evangelio para cumplir la voluntad de Dios, para salvar almas perdidas. Por eso él al final entró a su gloria, para explicar estos. Ya. Vamos a ver. Okay. José, habiendo José, ¿no? San Mateo, ¿cómo termina? Último capítulo 28, la vida de Jesús. Ahora no busques, ya. ¿Cómo termina San Mateo 28? Ya después resucitar, ya algo, ya. Termina muy bien.
¿Qué? Está con nosotros. Ah, vale. Dice que última comisión, que gran comisión, mandando a discípulo, como yo estaré con vosotros hasta el último día. Así, mandando, ya termina, no subir, ¿vale? Solo en la tierra, estando con discípulos, mandó, gran comisión, mandó que predicar el evangelio. Así termina San Mateo. Como rey, teniendo autoridad rey, él mandó a sus discípulos. No miren Lucas, ustedes, por favor, libro. Jun, García Jun, Lucas, ¿cómo termina? Próximo mes, San Lucas, ¿vale? Ok, muy bien. Vamos a ver, Cristian Jin. San Juan, ¿cómo termina? San Juan, libro Evangelio, ¿cómo termina? Capítulo 21. ¿Qué? Mandamiento. Eso es San Mateo, como comisión. Ok, en abril, ¿vale? Y Tommy, San Juan. Termina muy bien, San Juan también. Muchas gracias. Estando con sus discípulos, ¿no? ¿Qué? Ya, allí, ya. Entonces yo quiero decir, solo San Marcos explicado, Cristo fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Todo después de resucitar Cristo, tras libre evangelio, Señor estando con sus discípulos, mandó algo así terminado. Pero San Marcos. Míreme, ya vamos a tener San Marcos. ¿Por qué? Yo digo, en aquel momento, cuando envió ese evangelio a los hermanos, había mucha persecución, tribulación. Pero nuestro Señor vino a este mundo como siervo de Jehová, sufrido mucho a salvar a nosotros. Pero Él al final fue recibido a los cielos. Cielo. Entró su gloria. Así, nosotros, llevando la vida cristiana en este mundo, sí, habrá persecución, tribulación, pero seguimos como el Señor en este mundo, nosotros también entraremos a su gloria, a su reino. ¿Sí? Marcos, estos. Ok, muchas gracias. Próximo mes, ya, hoy, el día 21, ¿no? Entonces tendremos ya mucho tiempo hasta el próximo mes. Lucas, porque Lucas 24, capítulo poco gordo, ¿no? Entonces lean por favor todo, ¿vale? ¿Quieren regalo? Próximo mes, Lucas. Ok, yo tengo boli especial, muy especial de Japón. Próximo mes, ha leído 2 veces, mucho. Una vez, es regalo. Le estaré, ¿vale? 2. Doy un besito más. Ok, muchas gracias. Por favor, lean, por favor, ¿vale? Ok, hoy hasta aquí. Vamos a orar y terminemos. Señor, te damos gracias. Tú nos salvaste de la perdición eterna y nos has dado tu gran misericordia, salvación eterna, tu amor eterno. Muchísimas gracias. También para nosotros. Tú has preparado iglesia, tu cuerpo, también tu palabra santa, hermanos amados y Espíritu Santo para nosotros. Señor, ¿cómo podríamos pagar tu gran gracia? Muchísimas gracias. Hoy nosotros hemos aprendido tu palabra, libro, Evangelio, San Marcos. Muchísimas gracias. Como tu palabra nos enseña, como según tu enseñanza,
queremos vivir en este mundo como siervo de Dios, Señor, siempre estando con nosotros. Enséñanos, guíanos, por favor. Sobre todo, estamos última época. Vendrá pronto nuestro Señor Jesús. Cuando venga, Señor, queremos estar antes, Señor, sin vergüenza, sin mancha. Guíanos, ayúdanos, por favor. También bendice a nuestros hermanos que quieren vivir según tu palabra. Siempre está con nosotros, por favor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Muchas gracias.